Estamos listos, pueden sentarse, pueden abrir su Biblia porque vamos a estar exponiendo diferentes versos de la palabra en diferentes libros de esos 66 libros que compone la Biblia, el libro de Dios para los hombres. Y vamos a comenzar con el libro de Romanos y vamos al capítulo 10, leyendo el verso 16 para comenzar. Y de allí vamos a partir bajo el tema en este día, no basta con oír. Ese es el tema que tenemos en esta mañana y con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que nos guía a trazarla, que es el que nos guía y nos las revela y las da a entender. Con esa guía del Espíritu Santo nos encomendamos en sus manos. Señor, que toda palabra que salga de mis labios sea ungida por el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra ya es santa. Tu palabra, oh Señor, oh, no le falta nada. Solamente la gracia tuya sobre aquel que la va a exponer, Señor, que pueda ser usado, Señor, en tus manos como ese instrumento, Señor, que porta esa palabra y la entrega tal y como se le dio, Padre. Y tú nos las has dado en este libro y así yo quiero portarla en este día de manera tal que cale hondo, Señor, comenzando desde mi persona, mis hermanos que diligentemente han llegado a tu casa para escucharla, Señor, y aquel, Señor, que tú tengas, oh Jehová, en tus planes, que un día la escuche y haga ese propósito por el cual hoy nuevamente tú nos las envías en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así que nos vamos con el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, donde la palabra del Señor reza de la manera siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Lo escuchamos? Ese es uno de los versos que debe estar siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como le dije, el tema es no basta con oír. Y si nosotros consideramos este verso que acabamos de leer del libro de Romanos 10:17, a simple vista, pudiéramos decir que para tener fe solamente necesitamos oír la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Porque es lo que acabamos de leer. Que la fe viene, ¿por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si nos quedáramos allí nada más, dijéramos, esto es fácil. La fe, oigo la palabra de Dios y ya tengo fe. Pero, más sin embargo, tenemos que meditar y profundizar lo que cada palabra de este verso significa para ver la profundidad de la enseñanza que Dios a través del apóstol Pablo quiere llevar a los oyentes. Quiere llevar a aquellos a los cuales le está hablando y le está hablando a la iglesia de Dios. Y vamos primeramente a considerar los significados de la palabra oír y escuchar. Vamos primero a los diccionarios seculares y luego vamos a verlo a través de los diccionarios bíblicos para que nosotros podamos, el Espíritu Santo nos pueda ayudar a ampliar el entendimiento. Es una de las oraciones que Pablo siempre hacía por la iglesia. Él oraba para que Dios abriera los ojos de nuestro entendimiento, para que cuando leyéramos esta palabra pudiéramos ver más allá de la letra lo que Dios había querido decir y lo que Dios quiere decir cuando Él usó a hombres y mujeres para dar mensaje a su pueblo. Y en resumen, oír es la acción de percibir sonidos a través del oído. Oír, ¿verdad? Usted no se ha dado de cuenta que escucha un ruido y dice, oí un ruido, ¿verdad? Y le llama la atención, pero usted solamente oyó. Dice, mientras que escuchar implica prestar atención activa a esos sonidos y comprender su significado. Oír es un proceso físico, mientras que escuchar es un proceso cognitivo y voluntario. O sea que usted puede oír algo y le llamó la atención, pero siguió. Pero cuando usted escucha, se detiene.
Cuando escuchamos, nos detenemos, ¿verdad que sí? Dice, oír se refiere a la simple recepción de ondas sonoras por parte del oído, sin necesariamente implicar una comprensión o interpretación de lo que se está escuchando. Es un proceso pasivo y automático. Eso es el oír. Seguimos. Escuchar, vamos a profundizar más, implica un esfuerzo consciente por parte del oyente para prestar atención a lo que se oye, analizarlo, interpretarlo y comprenderlo. Escuchar también puede implicar la intención de responder o actuar en consecuencia. Ejemplo, oír. Se puede oír el sonido de la lluvia, el ruido del tráfico o una conversación lejana sin prestarle atención en específico. Pero escuchar, usted puede escuchar también una canción, una conferencia, una conversación con un amigo, cuando se presta atención a lo que se dice e intenta comprender el mensaje. Allí estamos ejerciendo el escuchar. Así que, en esencia, oír es el primer paso, porque se tiene que comenzar. Usted no empieza a escuchar sin antes haber oído. La recepción del sonido, mientras que escuchar es el proceso completo que incluye la atención, la comprensión y la interpretación. En la Biblia, oír no solo significa percibir sonidos con el oído, sino que a menudo implica prestar atención, obedecer y actuar lo que se ha oído. Así que la palabra escuchar se oye mucho en los proverbios y el oír. Pero la palabra cuando dice que la fe viene por el oír, entonces tenemos que ver cuando Jesús estaba usando esa palabra, porque Jesús la usó mucho, oír. Tenemos que ver a través de cuál era el concepto que Jesús estaba usando cuando usaba la palabra oír. Y la palabra hebrea dice que en la Biblia el oír implica prestar atención, obedecer y actuar lo que se ha oído. Dice que la palabra hebrea shama y la griega akao, que son usadas en el Antiguo Testamento, transmiten la idea de un oír activo y receptivo que conlleva una respuesta. El significado de oír en la Biblia se puede entender en varios niveles. En la percepción física, que es simplemente captar los sonidos que hay alrededor. Atención y escuchar, prestar atención a lo que se dice, eso escucha con la intención de comprender. Obediencia, actuar de acuerdo con lo que se ha oído, especialmente cuando se trata de la palabra de Dios. Discernimiento, que es entender el significado profundo de lo que se escucha y aplicarlo en la vida. Un ejemplo bíblico de esto tenemos lo que el judío llama el Shama, la oración el Shama, que dice que cuando el judío dice, que dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás, y enfatiza, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el Shama. Así que oír en la Biblia va más allá de una simple recepción de sonidos. Implica prestar atención, comprender y responder a la palabra de Dios con obediencia y discernimiento, impactando la vida espiritual del creyente. Así que ahora entendemos, estamos viendo que una cosa es oír y otra es escuchar, pero cuando viene la palabra, el concepto de oír también tiene que ver con el escuchar, con el prestar atención y esperar una respuesta de lo que se está escuchando. Dios espera una respuesta de parte de nosotros cuando Él proclama su palabra y nos las hace ver. ¿Están allí? Porque no quiero que nadie se me duerma. Están estos estudiantes bien, pero bien atentos. Entonces, podemos deducir que el simple oír no basta. Ese oír va más allá de la letra. El oír
es de suma importancia porque a través del oír es que se va a desarrollar el elemento más importante del cristianismo, que es ¿qué? La fe. La fe es el eje que impulsa o activa todo nuestro ser con relación a lo que nosotros creemos de nuestro Dios. Ese eje, sin el eje, no se puede impulsar la rueda, ¿verdad que no? Es el eje central, es lo que mueve. Entonces, la fe para nosotros necesitamos oír, escuchar, porque es lo que, como acaba de decir la palabra, lo que va a hacer que se active nuestra fe, que se alimente nuestra fe, que nuestra fe permanezca y que esa fe nos lleve a ver el cumplimiento de esa palabra que salió de la boca de Dios. Para nosotros todo es fe y para fe y por fe. Todo es fe. Fe en Jesús, todo en nosotros es fe. La fe para nosotros los cristianos es de vital importancia. Su importancia es tal que sin ella todo lo que hacemos termina siendo vano. Así que la fe es muy importante para nosotros y como lo describe Hebreos capítulo 11, verso 1, que nos deja saber lo que es la fe. Dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice el verso 1 y el verso 3 de Hebreos 11. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. No vino de la nada. Dios lo hizo, era la nada para nosotros, porque nosotros no vemos, pero el hecho de que nosotros no vemos, Dios conoce todas las cosas. Y Él sí ve. Él sí ve lo que viene para nuestras vidas. Él sí ve que cuando nosotros creemos a Él, a su palabra, las cosas grandes que Él ha preparado para aquellos que le creen. Y los que le creen son los que tienen fe. Nosotros estamos esperando muchas cosas de parte de Dios. ¿Por qué? Por sus promesas. Porque por sus promesas tenemos fe, creemos que lo que Dios dijo se va a cumplir. No lo vemos, pero lo creemos por fe porque Dios lo dijo. Y es la fe la que nos hace creer en esa palabra que el Señor nos ha dado. A través de nuestra fe damos a conocer que hemos sido justificados, declarados libres y perdonados del pecado por la sangre de Cristo. Es por la fe. ¿Y tú quién? Usted le puede decir, alguien le puede preguntar, ¿y tú cómo sabes que has sido perdonado por Dios? ¿Que has sido salvo? Ay, es que esto es por fe. Y no solamente yo lo creo, sino que al decírtelo lo creo, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Que por la sangre de Cristo he sido justificada, por la fe en Cristo Jesús. Que por la fe en Cristo Jesús, aquel que creyere, que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús, que fue levantado de los muertos, sería salvo. Esto es fe, hermano. Es fe mirar la naturaleza y reconocer si la naturaleza es bella. Y la naturaleza es grande. Y la naturaleza expresa un poder inexplicable, como lo que acabamos de ver esa lluvia. ¿Quién dirá? Oh, es lluvia nada más. Wow, lo que Dios puede hacer a través de la naturaleza para hacerle ver al hombre que Él es el dueño y señor de todas las cosas y que de Él viene el poder. Y que cada cosa creada por Él manifiesta el poder de su grandeza. Y muchos se lo aplican a los conceptos científicos, que si es el tiempo como está, ¿cómo es que le llaman? El cambio climático y todas esas cosas. Oye, pero nosotros sabemos
No, ese es el poder de nuestro Dios. Y si la naturaleza expresa ese poder, imagínese el dueño y creador de esa naturaleza. El poder que hay en él. Porque eso es un poquito lo que se manifiesta, el poder que se manifiesta a través de la naturaleza y de todo lo creado por Dios es un poquito comparado al poder que realmente es de él, le pertenece a él. Y él lo expresa como él quiere y en un momentito, una hora de lluvia, se acaban pueblos, se terminan familias. Entonces, ante ese Dios maravilloso, no ante la naturaleza y no ante el poder de la naturaleza, nosotros nos doblegamos y adoramos al Dios que tiene todo el poder sobre todo lo creado porque Él lo creó para la gloria de su nombre. Sí dice su palabra, que los cielos y la tierra fueron creados por Él. Así que nuestra fe, a través de nuestra fe, nosotros damos a conocer la confianza y seguridad que tenemos en Dios. ¿Y cómo tú puedes tener esa confianza? Ay, porque es Dios mismo el que me creó, que hace que esto nazca de mí, esta seguridad. Así mismo como hay gente que están gobernados por el miedo y por el terror, nosotros los que hemos sido nacidos de nuevo, estamos gobernados por la seguridad del poder de nuestro Dios en nuestras vidas, que Él habita en nuestros corazones, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege y yo tengo que proclamar que el poder viene de Él, mi seguridad viene de Él. ¿Por qué podemos reconocer el miedo? Dice, bendito, esa persona siempre vive en miedo. Y no podemos expresar la seguridad de la confianza que tenemos en nuestro Dios. Porque el enemigo es un mentiroso. Y no quiere que nosotros vivamos en esa libertad y en esa seguridad de creer que quienes somos por Cristo Jesús. También, a través de nuestra fe, damos a conocer nuestra seguridad en que sus promesas serán cumplidas. Esa fe viene por el oír esa palabra. Y cuando yo escucho las promesas que Dios ha dado para aquellos que creen, porque es para aquellos que creen. Y si viene la duda, en el nombre de Cristo Jesús, podemos decirle, duda, te callas. Carne, te callas. Porque no se trata de ti. No se trata de lo creado. Se trata del Creador. Y yo puedo tener y tengo seguridad que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Que las promesas de Dios son en Él sí y amén. No es un quizá, no es un tal vez. Dice, Ramona dice, las promesas de Dios son en Él sí y amén. O sea que podemos vivir en la seguridad que las promesas que Dios nos ha dado, no importa que estemos pasando, como muchas veces decimos, las de Caín acá abajo, pero las promesas de Dios se cumplirán. Y esa fe nos lleva a tener esa seguridad en nuestro Dios. Que esas promesas, Jesús dijo, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Jesús nos dijo que dijo Pablo, esta leve tribulación es temporera, que lo que viene es mejor y va a ser eterno. Y nos gozaremos por la eternidad y en la eternidad. Que tengamos que pasar un poquito de prueba aquí, eso es parte. Porque es que estamos todavía en este mundo dominado por el pecado, en esta carne que trata de hacernos creer que todavía está en la misma condición antes de que viniéramos a Cristo. Pero le damos gracias a Dios, porque su promesa dice que el que creyó en Cristo, ahora el pecado no se puede enseñorear de él. Eso es fe. Y cuando lo creemos, no es simplemente por creerlo. Es que lo vivimos. Es que lo podemos experimentar. Y aun cuando no lo sintamos, nosotros decimos, es que yo no le creo a mi Dios por lo que yo siento, porque el sentir es almático. Y las emociones son traicioneras. Y el corazón mucho más, porque de él provienen.
Pero lo que nos hace sentir confiados y seguros es que al haber escuchado esa palabra, al oír la palabra con fe, esa palabra produjo fe en nosotros para salvación, y no solamente para salvación, sino para seguir sirviéndole al Señor día tras día en esta tierra hasta que Él venga por nosotros. Hebreos 11:6. Mire cuán importante es la fe para Dios y que debe ser muy presente en nuestras vidas todos los días. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. No dice si tú puedes, si tú quieres. No dice es necesario. Y algo que es necesario es que necesitamos, no es algo que queremos. Porque una cosa es querer algo, desear algo, y otra cosa es necesitar algo. Usted y yo necesitamos el alimento, el agua para subsistir, ¿verdad? Eso no es algo que podamos buscar otra fuente. Podrán tomar las personas bebidas, jugos y eso, pero nunca va a sustituir el agua y el alimento. Esas son cosas necesarias. Y la palabra dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dice, es imposible. Y cuando algo es imposible, es algo que no es posible. ¿Qué es algo que es imposible? Algo que no es posible. Es imposible, es imposible. No hay manera. Pero yo me puedo acercar a Dios a través de otra fuente que no sea la fe. No. Porque no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Y Él dice que sin fe es imposible acercarse a Él. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él es quien Él dice ser y que Él hace lo que Él dice que Él puede hacer. No es decir, yo le oré a Dios, pero ahora voy a ver si yo no creo que me va a contestar. Y algunos dicen, y realmente yo no sé si existe. Pues mire, está perdiendo el tiempo. Porque yo me puedo acercar a alguno de ustedes en una necesidad y saber que usted tiene para proveerme esa necesidad, y yo acercarme y decirle, mire, hermano, yo necesito esto, yo sé que usted lo tiene, pero yo sé que usted no me lo va a dar. Entonces no estoy creyendo. La fe para agradar a Dios no se trata de vivir en la perfección de nuestras acciones, eso es otra cosa. Porque, yo tengo fe en Dios, pero para que yo vea que esa fe realmente Dios me va a contestar, pues yo necesito sentirme segura de que yo no he pecado, de que yo no he ofendido. Y entonces, pues realmente por eso no sé cómo acercarme a Dios, porque yo soy tan mala, yo trato, pero no puedo. Mire, la fe no se trata de nosotros ser perfectos. La fe se trata de quién es Él. Sí, sino que esa fe se trata de creer en lo que Dios ha hecho por nosotros a través del sacrificio de Jesús. Sí, esa fe que tenemos en el Señor, no se trata de cuán fuerte soy, o cuán débil soy, o cuánto puedo hacer, o cuánto me puedo esforzar. No, esa fe no se trata de eso. Esa fe se trata de que yo creo que por la fe en Cristo Jesús, el Señor me justificó, perdonó mis pecados, me tiene en su mano. Su amor es incondicional. Esa fe me lleva a acercarme a Él para reconocer mi insuficiencia, pero su todo poder para ayudarme en mi necesidad y aceptarme. Eso se trata la fe. No es que yo tengo fe y esto se va a hacer porque yo he hecho esto, y yo tengo la fe de que como yo hice lo que Dios dijo, ahora Dios me va a dar lo que Él dijo. No, eso no se trata de eso. Es esa fe que por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Dios abrió una puerta para que usted y yo, estos viles pecadores, podamos entrar con el rostro para abajo, porque reconocemos su santidad. No nos estamos acercando a ídolos, nos estamos acercando al dueño y Señor de la vida. Y nos acercamos a Él diligentemente, diciéndole, Señor, como dijo el publicano, sé
propicio a mí, pecador. Esa fe nos lleva a tener esa seguridad que cuando entramos delante del trono de la gracia del Señor, el Señor nos está esperando con sus brazos abiertos. La culpa por un lado molestándonos, porque el enemigo no se cansa, pero nuestra fe es puesta en Cristo Jesús. Pero Jesús murió por mí, Él pagó por mis pecados. Y hoy por fe yo puedo entrar al trono de su gracia y saber que tengo, ese oportuno socorro que necesita mi alma, que necesita mi vida para poder seguir sirviéndole en este mundo que de por sí no es nada de fácil, pero que ya Él abrió esa puerta y por la fe podemos entrar. Bendito tu nombre. Así que Efesios 2, 8 y 9, mire cómo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Fuimos salvos por la fe en Cristo Jesús, no por las obras que nosotros pudiéramos hacer. Es por la obra de Cristo, la gracia de Dios demostrada en la cruz del Calvario, cuando Dios mismo se entregó para que usted y yo volviéramos a tener vida. En fe, esa fe vino de Dios. Él la depositó en nuestros corazones. Mire cómo lo dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, lo explica así. En Él, también nosotros, o sea, en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Al oír nosotros la palabra de verdad, el evangelio de salvación de Cristo Jesús, una vez oímos, luego de haber oído, creímos en Él, en Cristo, en su sacrificio expiatorio. Cristo tomó el lugar que nos correspondía como pecadores y pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Muchos hermanos oyen el evangelio, escuchan, pero no todos, muchos los oyen, pero no todos lo escuchan, no todos le prestan atención para poder ser salvos. Así que ese evangelio, cuando llegó a nuestras vidas, el Espíritu Santo primero puso fe en nosotros para que nosotros al oír el evangelio escucháramos y prestáramos atención. Fueron muchas las veces que nosotros decimos, eso no es para mí, no ahora, yo no estoy preparado, yo soy muy malo para eso, tengo que estar listo. ¿Se recuerdan? Yo no sé cuántos llegaron a decir esas expresiones, pero yo decía, no, eso es para viejos. Yo estoy muy joven, después cuando esté ya voy a la iglesia. Porque pensaba, ¿no?, que buscar a Dios, creer a Dios, era llegar a la iglesia. Veíamos la iglesia como que aquí estaba Dios y cuando estuviéramos preparados, pues podíamos acercarnos a Él. Mientras tanto, eso nunca iba a pasar porque ningún ser humano va a poder estar preparado para presentarse delante de Dios y justificarse y decirle, ahora sí estoy listo, sálvame. Porque no es por las obras de justicia, es por la justificación en la fe del Hijo de Dios que se entregó por nosotros para darnos vida y salvación. Podemos ver que el oír la palabra tiene que estar acompañada por la fe. El evangelio es para todos, porque Cristo murió ¿por quién? Por todos. Mas la gracia salvadora solo la recibe aquel que por la fe cree en lo que Dios dice. En que solamente por Cristo Jesús el hombre alcanza la salvación y la vida eterna. Oír sin fe no es creer. La palabra de Dios es la que hace que nazca la fe cuando creemos en la palabra dicha por Dios. Por tanto, no basta con oír. Ese es el tema de hoy, ¿se recuerdan? No basta con oír. La palabra de Dios, no basta con oír la palabra de Dios, hace falta la fe. El creer en esa palabra para que podamos ver esa verdad revelada en nuestras vidas, cumplida en nuestras vidas, vivida en nuestras vidas.
Hermanos, nosotros todos fuimos salvos por gracia. O sea que esto fue un don de Dios, un regalo gratuito. No hicimos nada para ganar la salvación. Solo creer por fe que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Pero ahora que somos salvos, esa misma fe que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones para que aceptáramos esa verdad de que Cristo murió por nosotros, esa misma fe sigue obrando en nosotros. No es una fe diferente, una fe de salvación, pero fue en ese momento en que usted se dio de cuenta, oiga, pero si antes siempre dije que no, ¿por qué ahora dije que sí? ¿Ve? Porque la gracia de Dios nos alcanzó y el Espíritu Santo puso fe para que reconociéramos nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de un Dios santo en nuestras vidas, de que nos rescatara. Y esa fe sigue ahora obrando en nosotros, pero mire de qué manera. Esa fe ahora produce en nosotros fruto de arrepentimiento o las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que dice la palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a verlo en Efesios 2:10, cómo esa fe sigue obrando en nosotros ahora y lo que Dios espera, que si nosotros seguimos creyendo, lo que esta palabra que ya fue escrita por medio de esa fe, al creer en esa palabra, va a producir en nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuérdense que ahora no estamos hablando de la fe para ser salvos, ya somos salvos. Ahora estamos hablando de esa fe, cómo sigue obrando en nuestras vidas. Mientras nosotros estamos en esta tierra, hasta que lleguemos al cielo, porque cuando lleguemos al cielo ya no necesitamos más la fe. Ya todas las cosas son, como dice la palabra, que un día veremos tal y como es. Dice claramente este verso de Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano. Dios preparó estas obras de antemano, o sea, con anticipación, antes de ser salvos, previamente. ¿Para qué? Para que camináramos en ella. No dice para que pudiéramos ser salvos, ¿verdad que no? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, y dice el por qué, para que anduviésemos en ellas. No dice para que fuéramos salvos por ellas. Así que eso es necesario, porque todavía esta carne y el mundo nos sigue tratando de engañar, que solamente tú puedes ser salvo si te lo ganas, y que para eso hay que trabajar fuerte, y que tienes que ir caminando, subiendo peldaños, como una pirámide. Sí hay religiones que usan una pirámide para dejarle saber a aquel que están engañando, mira por dónde va, todavía te falta tanto. Porque como lamentablemente escuchamos por ahí tantos falsos que tergiversan y masacran, no podemos decir otra cosa, la gracia de Dios en Cristo Jesús, de que solamente por la sangre de Cristo el hombre obtiene salvación y vida eterna. Y ponen a decirle a la gente, tú tienes que aportar tanto y Dios va a aportar lo otro y entonces vas a alcanzar la salvación. El Señor reprenda a esos mentirosos que quieren poner a un lado, porque eso es lo que están queriendo hacer, la cruz de Cristo. Un sacrificio fue suficiente una vez y para siempre. El hombre nada tuvo que poner. Solamente la respuesta de que cuando el mismo Espíritu Santo lo toque, decida sí o no. Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Pero solamente aquel que cree podrá alcanzar esa gracia y vivir en esa gracia preciosa de que Dios estaba en el mundo reconciliando al hombre con Dios. Y en Cristo Jesús todas las cosas fueron restauradas. Y el hombre, dice que la naturaleza está esperando ese día en que todas las cosas, porque la naturaleza sabe que ya Cristo venció. Solamente está esperando ese día de la liberación. Igual que nosotros, ya sabemos que somos salvos, que la sangre de Cristo fue suficiente, pero seguimos sufriendo.
seguimos pasando las causas terribles del pecado. Pero entendiendo y conociendo que un día esto se va a terminar porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Lo único que falta es el dictamen final. Y viene el día en que la iglesia será levantada y vamos a decir, se olvida la muerte. Ya se acabó todo esto. No fuimos. La promesa se cumplió. Se cumplió en el Calvario, pero ahora nosotros la estamos viviendo en nuestra vida porque nos vamos con Cristo. Mientras tanto, hay que seguir pasándolas acá abajo. Así que recuérdese, es por gracia que somos salvos. Y que esas son las obras que Dios preparó de antemano. O sea, que ahora usted y yo somos salvos por Cristo Jesús, pero por la fe Dios espera que nosotros caminemos ahora esas obras que Él preparó de antemano para que caminásemos en ellas, dando ejemplo, o con nuestra manera de vivir, un ejemplo digno de gratitud de que hemos entendido esa gracia salvadora y ahora vivimos para Él. Ahora nos rendimos a Él voluntariamente. Ahora somos siervos de justicia. Y los frutos de arrepentimiento son esos cambios concretos de conducta y acciones de una persona que demuestran un cambio genuino de corazón hacia Dios, no hacia los hombres. Porque ante los hombres podemos aparentar. Mira cómo ha cambiado. Ya no es el mismo. Pero el corazón lo conoce Dios. Y cuando realmente somos salvos y esa fe nos lleva a dar frutos de arrepentimiento, Dios es el que ve el corazón y mira si realmente esa nueva conducta, esas acciones de cambio que estamos presentando vienen realmente del corazón. No se trata solo de palabras, sino de acciones que evidencian un corazón contrito y humillado, que demuestran un cambio de dirección en la vida del que ha creído. Tenemos eso, no solamente que otros testifiquen de que mira, realmente ha cambiado, sino que nosotros sintamos en nuestro corazón, sí, Dios lo hizo, porque yo me recuerdo cómo yo era, esta no soy yo. Muchas veces hasta nos sorprendemos de nosotros mismos, es que esta no soy yo. Y entonces allí es donde tenemos que irrumpir en alabanza y adoración. Es la obra tuya, Espíritu Santo, en mi vida, la gloria y la honra para ti. Gracias por Jesucristo. Como dijo Pablo, que reconocía su vileza, su pecado, el pecado en esta carne, pero terminaba diciendo, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha libertado de ese pecado por Cristo Jesús. Así que no basta con oír la palabra. Si realmente creemos en esa palabra que hemos oído, la fe, el creer, es una acción que se tiene que reflejar desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Porque esto no se trata de lo físico, de la apariencia, de lo que se ve. Se trata de lo que ha nacido, de un corazón renacido, de una nueva criatura en Cristo Jesús, donde comenzamos a ver que, como dice la palabra, realmente todas las cosas en mí ahora son nuevas. El pasado está allí para recordarme de dónde el Señor me sacó. Pero el Espíritu Santo está en mí para recordarme lo que Dios hizo con este cuerpo, con este alma que estaba perdida en sus delitos y pecados. Y desde mi interior hay una voz que grita, hey, soy salvo por la sangre de Cristo. Recuerde que no estamos hablando de las obras para ser salvos. Tengo que decirlo una y otra vez. La palabra es clara. Ningún hombre podrá ser justificado delante de Dios por sus obras. Nadie le va a poder decir a Dios, pero yo no fui tan malo, pero yo hice bien, pero era que todos eran malos, pero unos eran más y otros eran menos. Y como tú eres bueno, no. Ninguna obra de ningún hombre podrá justificarlo delante de Dios. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que por su sangre nos redimió de la muerte y del pecado por causa de ese pecado que nos separaba de Dios. Estamos hablando de cómo se ve la fe en aquellos que dicen creer y ser salvos por Cristo Jesús. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Santiago referente a esta fe. Santiago 1, versos
22 al 27. Mire cómo el apóstol Santiago lo dice. Pero sed hacedores de la palabra. Ya escuchamos la palabra, la hemos creído y ahora el apóstol nos aconseja qué hacer con esa palabra que hemos escuchado, que hemos oído, que hemos escuchado y que hemos creído. Para que realmente tengamos el testimonio, primeramente para nosotros mismos y luego para aquel que nos ve, no para Dios, porque Dios todo lo conoce. Dios no necesita que yo obre bien para probarle a Él que yo hice el bien. Dios no necesita nada, Él lo sabe todo. Es para nosotros mismos. El mismo Señor nos dice que nos probemos a nosotros mismos para ver si estamos en la verdad. Porque como esta carne es tan engañosa, el corazón es tan engañoso, nosotros tenemos que vivir en la paz de Dios, de que somos realmente lo que Dios dice, y esto es a través de la fe. O sea, que tampoco me voy a volver loca de que, ay, realmente yo no creo que soy salvo. Eso no soy salvo, porque eso es lo que el enemigo quiere, traernos culpa. Oiga, si hemos conocido que Cristo Jesús nos salvó por su sangre, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sentimos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque ya no somos los mismos, porque ahora amamos a Dios, buscamos a Dios, anhelamos lo de Dios. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es decirle al Espíritu Santo, enséñame a vivir esta vida que me has dado en Cristo. Y Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Engañándonos a vosotros mismos. ¿A quién nos engañamos? ¿A quién engañamos? ¿A Dios? A los que están al lado tal vez lo podemos engañar, pero los que nos conocen pueden decir, podrá decir lo que diga, pero sus actos dicen algo contrario. Pero a Dios no lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera así, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad en Cristo, no de la ley de Moisés, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, que vives feliz, porque vives en la seguridad de que estás viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, que en tu debilidad y en toda nuestra manera de ser, entendemos que es el Espíritu Santo obrando, enseñándonos algo, enseñándonos el camino. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo capítulo 1 de Santiago, versos 22 y 25. Escuchen. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eras, cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Por la obediencia, no por el sacrificio, por la obediencia. Aunque la obediencia muchas veces conlleva sacrificio, porque el sacrificio es negar negarnos a nosotros mismos para poder obedecer. Porque si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a poder obedecer. Porque la carne siempre está en conflicto con el espíritu. Hay una guerra en nosotros entre la carne y el espíritu. Y ahí es donde viene el sacrificio de negarnos a nosotros mismos para que entonces podamos obedecer y disfrutar de las bendiciones de esa obediencia por haber creído que al obedecer esa palabra en fe se activa en nosotros y podemos verla revelada, vivida en nuestras vidas. No se trata de oír o escuchar solamente, es necesario obedecerla, ponerla en práctica. Solo los que permanecen y obedecen la palabra son verdaderamente, dijo Jesús, mis discípulos. Vemos este último ejemplo en Mateo 7, 24 al 27. Aquí está hablando Jesús.
Y es el capítulo 7 de Mateo, y si nosotros un poquito de conocimiento, si no, pues ustedes lo van a saber ahora. Comenzando desde el capítulo 5 de Mateo, que comienza con las bienaventuranzas, hasta el capítulo 6 y el capítulo 7 completo, lo que le llaman el Sermón del Monte. Todo eso fue ese sermón que Jesús dio en el Sermón del Monte. Tanto el capítulo 5, 6 y 7 son parte del Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte Jesús dio muchas enseñanzas para aquellos que serían sus seguidores. Porque esto es lo que es la vivencia de un cristiano, de uno que ha creído. Y el Señor y Jesús enseñó sobre las bienaventuranzas, el Señor enseñó sobre el divorcio, Él enseñó sobre la oración, Él enseñó sobre dar limosna. Muchas cosas fueron enseñadas en el Sermón del Monte, y cuando Él termina en ese verso 24, entonces exclama estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Toda esa enseñanza que él había dado y que se registran en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Luego que da todas esas enseñanzas, le dice a aquellos que estaban escuchando: cualquiera pues que oye estas palabras, esa enseñanza que había venido de él, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y usted sabe por qué no cayó. Ahí mismo Jesús lo dice: porque estaba fundada sobre la roca. Y el verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea que lo escuchó dar todas esas enseñanzas del Sermón del Monte y no las hace, las escucharon. Por eso es que esta palabra es por esta palabra que vamos a ser juzgados. Todos la escucharon, pero todos tenían una decisión que hacer: o hacerla, practicarla, o no hacerla. Y mire lo que le va a pasar a los que no las hace. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No basta con oír la palabra. Dice: el que oye estas palabras, la palabra de él. En ese momento lo que él estaba hablando, pero el pueblo judío conocía la palabra de Dios. Ellos sí sabían de quién Dios estaba hablando. Los gentiles tal vez no, pero el pueblo que él vino, que fue a su pueblo, conocían quién era el Dios que había dicho que un día vendría un Mesías. Ellos lo vieron cara a cara, los padres lo vieron cara a cara. Ellos conocían esa palabra, la palabra de Dios, la palabra ahora de Jesús, porque ahora Dios a través de estos tiempos habla a través de Jesús. Y dice: y luego de oírlas, de escucharlas atentamente, las hace. Jesús dice que es un hombre prudente. Aquel que edificó su casa sobre la roca. Roca, terreno firme. Roca, y él se refería a él. Él es Cristo, la roca de nuestra salvación. Que aquel que en él cree no será condenado. Dice que es un hombre prudente. A todos los seres humanos le acontecen las mismas cosas, como dice Proverbios. O Eclesiastés, uno de los dos. Eclesiastés. Viene el tiempo en que van a llegar lluvias fuertes, torrenciales. Estoy hablando espiritualmente. Van a llegar días en que van a venir corrientes de ríos, impetud. Van a soplar los vientos con impetud a nuestras vidas. Van a llegar las pruebas, las enfermedades,
las circunstancias difíciles, las cosas que nunca imaginamos que pudiéramos estar pasando o que vayamos a pasar. Nada de eso Jesús dijo que nos iba a librar. Porque Él no prometió nada para nosotros en esta tierra. Todas nuestras bendiciones son celestiales en Cristo Jesús. Aquí solamente estamos de paso. Somos, como dice la palabra, peregrinos y extranjeros yendo de camino a la ciudad celestial, que ya las moradas están preparadas porque Jesús dijo, me voy para preparar moradas para donde yo esté, ustedes estén conmigo. No hay nada aquí en la tierra que nos pueda garantizar que no vamos a pasar dolor, que no vamos a pasar necesidad, enfermedad. Pero hay una promesa. Y es la fe en esa promesa que nos hace mantenernos seguros de que venga lo que venga. Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando lleguen las tormentas de la vida, sobre lo que nosotros construimos va a ser probado. Cuando venga la lluvia fuerte, los vientos fuertes, vamos a ver realmente si nosotros construimos sobre la roca o sobre la arena. ¿Qué pasa cuando viene la lluvia y los vientos con la arena? ¿Se van? Se van como agua con arena. Se hacen nada. Pero ¿qué pasa si estamos parados en una roca? Las olas se levantan, los vientos soplan y la roca está ahí todavía. La roca está ahí todavía. Porque la roca permanece. Entonces, si usted y yo permanecemos por fe en esta palabra que Dios nos dio, que en Cristo Jesús nosotros estamos seguros, puede venir lo que venga. Pero nuestra casa no caerá. No dejaremos a Cristo. No dejaremos su evangelio. No dejaremos sus promesas. Caminaremos confiados. ¿Y tú por qué estás así? Porque estoy pasando por la prueba, pero el Señor me dijo que esto es leve y pasajero. Que el Señor nos ayude. Porque nosotros tenemos que escoger si queremos ser el hombre que fue prudente y edificó sobre la roca, o si queremos ser esos imprudentes que, ay, total, eso no es nada, si Dios es bueno, que somos descuidados con nuestra vida espiritual, y lo mismo nos da una cosa que la otra, porque el enemigo nos ha puesto en la cabeza una verdad, pero que no es como Él la dice, de que Dios es bueno y Él no te va a hacer ningún mal. Y es que Él no nos va a hacer ningún mal, por eso que quiere que edifiquemos sobre la roca. Porque el enemigo es el que quiere que nosotros caminemos en descuido, sin tener un entendimiento, un temor de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, en este día. Cristo es la roca de nuestra salvación. Cuando nuestra vida está fundamentada en Cristo, en su palabra, en su verdad, podemos tener la seguridad que cuando vengan las lluvias torrenciales de la vida, los vientos huracanados y golpes que golpeen nuestras vidas, podemos tener la seguridad que nuestra casa espiritual no caerá, porque el fundamento de nuestra casa está construido sobre la roca que es Cristo. Su palabra permanece para siempre. Así lo dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cristo es la roca, Cristo no pasará, Cristo permanece para siempre. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta la eternidad. Mas el que oye estas palabras y no las hace, Jesús las compara con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las lluvias torrenciales de la vida, los vientos huracanados que se levantan y golpean sobre aquellos que han construido sobre la arena, dice que cayó y fue grande su ruina. No es nada, no es poco, hermanos. La salvación de nosotros no es poco. Tenemos que guardarla. Tenemos que cuidarla como un tesoro grande. Cristo no fue a la cruz y pues ya Cristo murió por mí, ya yo tengo la seguridad. No tomemos en poco la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros.
Así será todo aquel que tiene su mirada puesta sobre las cosas de la tierra. Un día todo se desvanecerá y se darán cuenta que aquello sobre lo que construyeron sus vidas, al final terminó siendo vano, efímero. Todo se acabó, todo se quedó. Hoy el Señor nos llama a reflexionar y entender que no basta con oír la palabra de Dios. Es necesario, como dice 2 de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Atentos, oír, escuchar. Cuando Jesús decía oír, estaba diciendo estar atentos, apercibidos. Presten atención. El oír no es suficiente, es necesario que oigan, pero como el Señor nos manda a oír, con atención, prestando atención, con diligencia. Cuando oímos y escuchamos la palabra atentamente, ella será como esa antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es esa roca, Jesús es esa sal, Jesús es todo, el todo en todo para nuestras vidas. Y como comenzamos este mensaje, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, entendemos lo que significa cuando Jesús dijo oíd, porque por el oír y escuchar y estar atento a esa palabra van a ser en nosotros, se va a fortalecer en nosotros la fe. Vamos a estar más arraigados de Él. ¿Por qué? Porque no solamente estamos oyendo, sino que estamos entendiendo lo que Jesús dijo, oíd. A través de su palabra, de su boca y a través de los apóstoles. Oíd. Oíd. Estar atento, estar apercibido, escudriña mi palabra, porque en ella parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escuchemos esta palabra, oigámosla, pero escuchémosla de manera tal que le digamos al Señor, Señor, que esta palabra produzca en mí fe. Si hay algo que dice el salmista, es aviva tu palabra en mi corazón. Reaviva tu palabra en mi corazón. Esa palabra tiene que ser reavivada, meditada. Y cuando eso ocurre, entonces, naturalmente, caminamos como hijos de Dios obedeciéndola. Señor, ayúdanos en este día. Hemos expuesto nuevamente tu palabra, esa palabra que es fiel y verdadera, que cumple el propósito por el cual tú la envías. Y en este día tú la has enviado nuevamente para que al escucharla, al prestar atención, Señor, ella produzca fe, Señor, que afirme más nuestra fe, que nuestra fe crezca, Señor. Sí, porque aunque tú no buscas mucha fe para mostrarnos a nosotros el poder tuyo, pero sí nos lleva y nos enseña, Señor, que nuestra fe tiene que ser fortalecida y tiene que crecer para nuestro propio bien, Señor. Para que podamos permanecer en medio de las pruebas de esta vida, en medio de los vientos, de las tempestades que se levantan, Dios de la gloria. Si nuestra fe, oh Señor, ha tomado raíces porque hemos sido diligentes en escuchar tu palabra y en ponerla por obra, Dios de la gloria, eso nos hará, recordar que estamos parados sobre la roca firme que es Cristo Jesús, que prometió, oh Señor, guardarnos, Señor. Sí, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros, tu iglesia, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos enseñes a oír, a escuchar tu palabra con fe, para que, oh Señor, cale profundo en nuestros corazones, Dios de la gloria. Y, oh Señor, las raíces, oh Señor, de esta palabra, Señor, cada día crezcan más y más profundamente, Dios de la gloria, Señor. Porque lo que está debajo de la tierra, el hombre no lo puede ver.
esas raíces, esa fe, Señor. Pero cuando viene, oh Jehová, las cosas, Señor, de la naturaleza, que es el viento, la lluvia, oh Señor, pone a prueba la raíz de ese árbol, la raíz de esa palmera. Pone a prueba nuestras vidas de ver realmente sobre quién hemos edificado, sobre quién estamos parados, que es la roca, que es Cristo. Podrán decir lo que quieran decir de nosotros, Señor, pero cuando lleguen los momentos de prueba, allí se podrá manifestar ese árbol que por sus frutos, y esos frutos fueron el producto de unas raíces saludables que bebían de un agua fresca que pasaba, Señor, oh Señor, por su interior, que pasaba, oh Dios de la gloria, oh profundo en la tierra, Dios de la gloria, y ese fruto terminó dando testimonio de que en quién estaba cimentado ese árbol, esa vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, ser oidores, hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos. Que cuando salgamos por las puertas de esta casa, Espíritu Santo, podamos volver a escudriñar tu palabra para que tú sigas ministrando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma a través de ella, de manera tal que caminemos por fe creyendo que la palabra que salió de tu boca, aquel que la cree podrá vivir por ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén.